Aquel oficial de policía, un hombre curtido por años de ver lo peor de la humanidad, dejó caer su libreta al suelo y se quedó petrificado, guardando un silencio que pesaba más que el oro que brillaba frente a sus ojos. Nadie podía creer que un niño de apenas 12 años, con las manos manchadas de polvo y los zapatos gastados de tanto caminar, fuera el guardián de un secreto capaz de derrumbar el imperio más grande de la ciudad. Pero antes de seguir con esta historia, que te aseguro cambiará tu forma de ver el mundo y el valor de la honestidad, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Tu presencia y tu apoyo son lo que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que tanto bien le hacen al alma. La mañana en que Mateo cruzó los enormes portones de hierro forjado de la mansión de los Valente, el aire se sentía distinto. No era el aire pesado y viciado del callejón donde él vivía con su tía Elena, sino un aire que olía a flores importadas y a una riqueza que él ni siquiera podía imaginar en sus sueños más audaces. Mateo caminaba cabizbajo, tratando de que sus viejas zapatillas no hicieran demasiado ruido sobre el mármol reluciente de la entrada. A su lado, su tía Elena, una mujer de manos callosas y espalda encorvada por años de servicio, le apretaba el hombro con cariño pero con firmeza. «Mateo, hijo, hoy necesito que me ayudes de verdad. Don Julián es un hombre muy difícil y no permite ni una mota de polvo en su vista. Mantén la mirada abajo, haz tu trabajo y, por lo que más quieras, no toques nada que no sea el trapo de limpieza», le susurró ella, con una voz cargada de una preocupación que solo los pobres conocen bien. Mateo asintió en silencio. Él sabía lo que era el hambre y sabía lo que era el sacrificio. Había crecido viendo a su madre luchar contra una enfermedad que finalmente se la llevó, dejándole como única herencia una brújula moral inquebrantable. «La pobreza no es excusa para la deshonra, Mateo», solía decirle ella mientras le acariciaba el cabello con sus manos febriles. «Prefiero verte con el estómago vacío, pero con la frente en alto, que con las manos llenas de lo ajeno». Esas palabras eran su escudo mientras subía las escaleras imperiales de aquella casa que parecía más un museo que un hogar. Mientras su tía se encargaba de las enormes lámparas de cristal del salón principal, a Mateo le asignaron la tarea de limpiar los zócalos de madera de caoba del pasillo que conducía al ala este, el santuario privado de don Julián Valente. Era un lugar donde el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el propio latido del corazón. Don Julián era un hombre que inspiraba miedo incluso en su ausencia. Su fortuna, forjada en la industria del acero, era tan sólida como su reputación de hombre despiadado. Se decía que no tenía amigos, solo deudores, y que su corazón se había convertido en piedra el día que su joven esposa falleció años atrás, dejándolo solo en aquel palacio de cristal. Mateo se arrodilló sobre una pequeña alfombra para empezar su labor. El frío de la madera era constante, pero él trabajaba con una dedicación casi religiosa. Cada centímetro que limpiaba lo hacía pensando en que ese esfuerzo ayudaría a su tía a terminar más rápido, y quizás, solo quizás, don Julián les daría una propina que permitiera comprar las medicinas que Elena tanto necesitaba para sus dolores de espalda. El niño se sentía como un pequeño ratón en un nido de águilas. Sabía que su presencia allí era un favor, una concesión de la ama de llaves que conocía la situación de su familia. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de probar el temple de las personas. Mientras Mateo avanzaba por el pasillo, notó algo inusual. Al final del corredor, la pesada puerta de roble de la oficina principal de don Julián no estaba cerrada del todo. Había una rendija, un espacio de apenas unos centímetros, que dejaba escapar una luz dorada y cálida, muy distinta a la luz blanca de los pasillos. Mateo se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. Sabía que debía alejarse, que su tía le había advertido que no se acercara a esa zona, pero algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo lo estuviera empujando hacia adentro. Se acercó lentamente, casi sin respirar. El silencio de la casa parecía haberse vuelto aún más profundo, como si la mansión misma estuviera conteniendo el aliento para ver qué haría el muchacho. Con el trapo de limpieza todavía en la mano, Mateo empujó suavemente la puerta. No lo hizo con intención de entrar, sino por una curiosidad infantil que, en ese momento,
fue más fuerte que su miedo. La oficina era un espectáculo de lujo que lo dejó sin habla. Estanterías que llegaban hasta el techo llenas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de ébano que brillaba como un espejo, y en la pared del fondo, detrás de un cuadro que había sido movido de su lugar, estaba ella. La caja fuerte. No era una caja fuerte común. Era una pieza de ingeniería masiva, empotrada en el muro de hormigón. Y para horror y asombro de Mateo, la puerta de acero estaba abierta de par en par. El niño nunca había visto tanto dinero junto. Había fajos de billetes de $100 apilados con una precisión militar, lingotes de oro que reflejaban la luz de la lámpara del escritorio creando un resplandor casi celestial, y joyas que parecían gotas de fuego y mar congeladas en estuches de terciopelo. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. El brillo de la riqueza era seductor, casi hipnótico. En ese momento, cualquier otro niño, o incluso cualquier adulto desesperado, habría pensado en lo que un solo fajo de esos billetes podría hacer por su familia. Podría pagar un médico para su tía, una casa de verdad con techo que no gotease, comida caliente todos los días de la semana. El tentáculo de la tentación rozó su mente, pero la voz de su madre resonó en su memoria, más clara que nunca. La frente en alto, Mateo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y huir de aquel lugar antes de que alguien lo viera, algo captó su atención. No fue el brillo del oro ni el verde de los dólares. Fue un objeto pequeño, extrañamente fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Estaba en el estante superior de la caja fuerte, parcialmente oculto por una bolsa de gamuza. Era un paquete pequeño, envuelto en una manta vieja de color azul pálido, desgastada por el tiempo, y a su lado, un zapatito de bebé hecho de lana, ya amarillento por los años. ¿Qué hacía algo tan humilde, tan insignificante, guardado con más celo que el oro más puro? Mateo dio un paso hacia adelante, olvidando por completo el peligro. Sus ojos de niño captaron que dentro de la manta había una carpeta con documentos amarillentos y una fotografía que asomaba por un borde. En ese instante, un ruido seco a sus espaldas lo hizo saltar. El aire se volvió gélido y el vello de sus brazos se erizó. «¿Qué crees que estás haciendo en mi oficina, muchacho?» La voz era como el trueno antes de la tormenta, profunda, ronca y cargada de una furia contenida. Mateo se giró lentamente, con el rostro pálido y el corazón martilleando contra sus costillas. En el umbral de la puerta, la figura imponente de don Julián Valente lo observaba con ojos que parecían cuchillos de hielo. El millonario no miraba al niño. Su mirada estaba fija en la caja fuerte abierta, y luego, con una lentitud aterradora, se posó sobre las manos de Mateo, que todavía sostenían el trapo de limpieza, pero que estaban peligrosamente cerca del tesoro descubierto. El destino acababa de lanzar los dados, y para Mateo, el juego por su dignidad y su libertad acababa de comenzar de la manera más cruel posible. El silencio en aquella oficina era tan denso que parecía una presencia física, una neblina fría que se enredaba en los pulmones de Mateo, impidiéndole respirar. Don Julián Valente no se movía. Era como una estatua de mármol tallada por el dolor y la desconfianza. Sus ojos, grises como el acero que lo había hecho millonario, recorrían la pequeña figura del niño, deteniéndose en sus dedos manchados de hollín y jabón. Mateo sintió que el mundo se encogía. En ese momento, la distancia entre el suelo de roble que pisaba el magnate y los gastados zapatos del niño no era de unos pocos metros, sino de un abismo insalvable de siglos de diferencia social. «¿Qué estabas buscando aquí, pequeño ladrón?», preguntó don Julián. Su voz no era un grito, era un susurro gélido, lo cual era mucho más aterrador. Dio un paso hacia adelante, y el crujido de su calzado de cuero italiano sonó como un disparo en la habitación. «¿Acaso creíste que mi descuido sería tu fortuna? ¿Que podrías llevarte en un minuto lo que a otros les toma una vida de sudor?» Mateo quiso hablar, pero la lengua se le pegó al paladar. En su mente, como un relámpago en medio de la tormenta, apareció el rostro de su madre, Rosa. Recordó aquel cuartucho de madera y lámina, donde el agua se filtraba por las paredes cada vez que llovía. Recordó el olor a eucalipto y a enfermedad, pero sobre todo,
Recordó los ojos de su madre en su última noche. Ella, con las pocas fuerzas que le quedaban, le había tomado la mano. «Escúchame bien, mi cielo», le había dicho con una voz que era apenas un hálito. «El hambre pasará, el frío se irá con el sol, pero la mancha de un robo no se quita del alma ni con toda el agua del mar. Sé un hombre de bien, Mateo. Que nadie nunca pueda bajarle la mirada a tu honestidad». Esa promesa pesaba ahora más que todos los lingotes de oro que brillaban en la caja fuerte abierta. Mateo tragó saliva, sintiendo el nudo de la injusticia apretándole la garganta. Él no estaba allí para robar. Él solo quería que el mundo fuera un poco menos sucio, un poco más brillante, para que su tía Elena no tuviera que trabajar hasta que los huesos le crujieran. Pero, ¿cómo explicarle eso a un hombre que lo tenía todo y que, sin embargo, parecía no tener nada de compasión? Don Julián se acercó más, invadiendo el espacio del niño. El aroma de su perfume costoso chocaba con el olor a desinfectante barato que emanaba del cubo de limpieza de Mateo. El millonario extendió una mano, y con un gesto brusco, tomó al niño por el hombro. Mateo no retrocedió. A pesar del miedo que le hacía temblar las rodillas, mantuvo la espalda recta. En su interior, algo más fuerte que el temor estaba naciendo, una chispa de esa dignidad que su madre le había heredado. «Yo no soy un ladrón, señor», logró decir Mateo con una voz pequeña pero firme que sorprendió incluso a don Julián. La puerta estaba abierta. Yo solo vi algo que no parecía dinero». Don Julián soltó una carcajada seca, carente de toda alegría. Para él, todos tenían un precio. Había visto a hombres poderosos vender a sus propios hermanos por una fracción de lo que había en esa caja. ¿Por qué iba a creerle a un niño hambriento que apenas tenía para comer? En la mente de Julián, la pobreza era sinónimo de tentación, y la tentación siempre terminaba en pecado. Él mismo había tenido que ser despiadado para llegar a la cima. Había olvidado lo que era la inocencia, porque en su mundo, la inocencia era una debilidad que se pagaba cara. Mientras Julián apretaba el agarre sobre el hombro del niño, la mirada de Mateo se desvió por un segundo hacia el fondo de la caja fuerte, hacia aquel zapatito de bebé y la manta vieja. Don Julián notó el gesto y su rostro se transformó. La furia se convirtió en algo parecido al pánico, un miedo primitivo que ocultó rápidamente tras una máscara de crueldad. Ese objeto era su secreto más oscuro, el único rastro de una vida que había intentado enterrar bajo montañas de billetes y propiedades. «No vuelvas a mirar hacia allá», siseó el millonario, y por primera vez, Mateo vio una grieta en la armadura del hombre. «No tienes idea de lo que has hecho al entrar aquí. Has sellado tu destino, muchacho. En esta casa, la curiosidad no se perdona, y el intento de robo se paga con la cárcel, sin importar la edad». El niño sintió que el frío de la oficina aumentaba. Sabía que don Julián hablaba en serio. Afuera, en el pasillo, se escuchaban los pasos apresurados de su tía Elena, que seguramente lo buscaba desesperada. Mateo se dio cuenta de que no solo su libertad estaba en juego, sino también el sustento de la única familia que le quedaba. Sin embargo, algo en el fondo de su corazón le decía que ese zapatito de bebé no era basura, sino un grito de auxilio de un pasado que don Julián no podía olvidar. La injusticia estaba a punto de caer sobre él con todo su peso. Pero Mateo, fiel a la promesa hecha ante el lecho de muerte de su madre, no iba a dejar que la mentira ganara esta batalla. Aunque tuviera que enfrentar al hombre más poderoso de la ciudad, con nada más que su verdad. El resplandor que emanaba de aquella caja fuerte era algo que Mateo solo había visto en las películas, pero tenerlo allí, a escasos centímetros de su rostro, era abrumador. Los lingotes de oro devolvían la luz de la oficina con una intensidad que casi hería los ojos, y los fajos de billetes, perfectamente precintados, parecían muros de una ciudad construida sobre la ambición. Sin embargo, para Mateo, aquel tesoro no tenía valor. Su mirada, pura y todavía libre de la codicia que corroe el alma de los hombres, estaba fija en lo que descansaba justo en medio de tanta opulencia. Un pequeño paquete envuelto en una manta de lana azul, gastada y con los bordes deshilachados, y aquel zapatito de bebé que parecía guardar el rastro de unos pasos que nunca llegaron a darse. Don Julián,
con el rostro transfigurado por una mezcla de rabia y un miedo que intentaba sepultar bajo su autoridad, dio un paso más. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba ocultarlo cerrando los puños con fuerza. Para él, que Mateo hubiera puesto sus ojos en ese rincón de la caja fuerte era una transgresión mucho mayor que si se hubiera guardado un puñado de diamantes en los bolsillos. Ese paquete representaba la única grieta en su armadura de acero, el único secreto que el dinero no había podido comprar, ni el tiempo había logrado borrar. «¡Suéltalo! ¡No te atrevas a poner tus sucias manos sobre eso!», rugió el millonario, y su voz retumbó en las paredes de caoba como un latigazo. Mateo dio un salto hacia atrás, dejando caer el trapo de limpieza que aún sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de culpa, sino de esa impotencia que siente quien es juzgado por su apariencia y no por sus actos. Él no quería el oro. Él se había quedado paralizado por la tristeza que emanaba de aquel objeto tan sencillo, tan parecido a las pocas cosas que conservaba de su propia madre. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido y suscríbete para no perderte las próximas. Porque a veces los tesoros más grandes no son los que brillan, sino los que guardan una verdad escondida. Señor, yo no iba a tocar nada, alcanzó a decir Mateo con un hilo de voz, mientras el llanto empezaba a rodar por sus mejillas. Solo me preguntaba por qué alguien tan rico guardaría algo tan viejo y tan triste. Esas palabras, dichas con la honestidad brutal de la infancia, fueron como un puñal para don Julián. La mención de la tristeza del objeto golpeó el centro de sus recuerdos. Por un segundo, el gran magnate se vio a sí mismo hace 30 años, llorando en un hospital abandonado, tomando una decisión que marcaría el resto de su existencia. Pero el orgullo es un monstruo que se alimenta de la vulnerabilidad, y Julián no podía permitir que un niño que apenas tenía para comer viera a través de su máscara de hierro. «¿Preguntándote? Tú no tienes derecho a preguntarte nada», gritó Julián, mientras se acercaba a la caja fuerte para cerrarla de un portazo que hizo vibrar el piso. «Has entrado en propiedad privada, has husmeado en mis asuntos personales y, peor aún, has intentado robar lo que más valoro». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de par en par y entró la tía Elena, con el rostro desencajado al oír los gritos. Detrás de ella, varios empleados de la casa se asomaban con curiosidad y temor. La escena era devastadora, el hombre más poderoso de la ciudad señalando con un dedo acusador a un niño pequeño que temblaba en medio de la habitación rodeado de un lujo que le era ajeno. «Don Julián, por favor», exclamó Elena, cayendo casi de rodillas. «Mi sobrino es un buen niño. Él nunca tocaría nada que no fuera suyo. Yo misma lo he criado con valores». «¿Valores?», se burló Julián, mirando con desprecio a la mujer. «Los valores no llenan el estómago, Elena. Lo encontré con la caja fuerte abierta. Ha intentado saquear mi oficina». Mateo miró a su tía, buscando un consuelo que ella no podía darle en ese momento, pues el miedo a perder el trabajo y la libertad de su sobrino la tenían paralizada. El niño volvió a mirar la caja fuerte, ahora cerrada, y supo que dentro de ella no solo había dinero, sino una injusticia que clamaba al cielo. Sabía que don Julián mentía, no sobre el hecho de haberlo encontrado allí, sino sobre el motivo de su propia furia. Julián no estaba castigando un robo, estaba intentando silenciar a un testigo de su propia humanidad perdida. La acusación estaba lanzada, y en aquel palacio de cristal, la palabra de un millonario valía más que la verdad de un niño. Pero Mateo guardaba en su memoria cada detalle de lo que había visto, y ese secreto empezaba a quemarle en el pecho como una brasa ardiente. La oficina de don Julián, que hasta hace un momento era un santuario de silencio y poder, se vio invadida por un torbellino de arrogancia y perfume costoso. La puerta terminó de abrirse con un estrépito y apareció ella, doña Beatriz, la esposa de Julián. Era una mujer que llevaba la altivez grabada en cada rasgo de su rostro perfectamente maquillado. Una mujer que medía el valor de las personas por el precio de sus zapatos y que jamás había bajado la mirada para ver a los que estaban en el suelo. Al ver a Mateo, pequeño y tembloroso entre el escritorio de ébano y la caja fuerte,
Sus ojos se entrecerraron con un asco que dolía más que cualquier golpe físico. ¿Pero qué es este espectáculo, Julián?, preguntó ella, con una voz que sonaba como el cristal rompiéndose. ¿Qué hace este engendro de la calle en tu despacho? ¿Y por qué está la caja fuerte abierta? Julián, todavía recuperando el aliento tras el choque emocional que le produjo ver el secreto de su pasado expuesto, señaló al niño con una mano que aún no lograba dejar de temblar. Lo encontré aquí, Beatriz, husmeando, intentando llevarse lo que no le pertenece. Beatriz soltó una risa seca, una carcajada que no tenía nada de gracia y mucho de veneno. Se acercó a Mateo, rodeándolo como una depredadora que acecha a su presa. El tintineo de sus brazaletes de oro parecía marcar los segundos de una sentencia de muerte. Era de esperarse, dijo ella, mirando a la tía Elena, que permanecía en el umbral con el rostro bañado en lágrimas. Traes a la servidumbre de lo más bajo, y esto es lo que obtienes. Ratas que no pueden evitar robar en cuanto ven un poco de brillo. Míralo, Julián, si hasta tiene la mirada de los culpables. Esa gente nace con el robo en la sangre. Es su naturaleza. Mateo sentía que las palabras de la mujer le quemaban la piel. Quería gritar que ella estaba equivocada, que él no era una rata, que él era el hijo de una mujer santa que le enseñó a ser honrado. Pero algo lo mantenía callado. Su mirada se desvió por un instante hacia el lugar donde sabía que estaba la manta azul y el zapatito. Recordó la nota que había alcanzado a ver. Una nota con una caligrafía temblorosa que mencionaba un nombre y una fecha. Mateo, a pesar de su corta edad, comprendió en ese instante que Beatriz no sabía lo que había en ese rincón de la caja fuerte. O quizás sí lo sabía y por eso su odio era tan feroz. El niño decidió, en un acto de valentía silenciosa, que no diría nada. Si hablaba, destruiría algo que don Julián guardaba con dolor. Y aunque el hombre estaba siendo injusto con él, Mateo no podía evitar sentir que ese secreto era sagrado. «Llamen a la policía ahora mismo», ordenó Beatriz, girándose hacia el ama de llaves que observaba desde el pasillo. «No quiero a este delincuente ni un minuto más bajo mi techo. Y tú, Elena, puedes ir recogiendo tus cosas. Tu familia ha demostrado ser una plaga en esta casa. Estás despedida». Un grito de angustia escapó de la garganta de Elena. Se desplomó sobre sus rodillas, suplicando perdón por algo que ni ella ni su sobrino habían cometido. La humillación era total. Los demás empleados, compañeros de años de Elena, bajaban la cabeza. Algunos sentían lástima, otros, contagiados por el veneno de Beatriz, murmuraban juicios crueles. «Siempre pareció muy callado», decían unos. «Es que los pobres son así. Les das la mano y se toman el brazo», decían otros. Mateo fue sacado de la oficina por los hombros, arrastrado por el jefe de seguridad de la mansión ante la mirada inquisidora de todos. Lo llevaron al gran salón, donde lo obligaron a sentarse en un taburete de terciopelo, rodeado por las miradas de desprecio de la familia Valente y el resto del personal. Se sentía como un animal en exhibición en un circo de crueldad. «Mírenlo bien», decía Beatriz, paseándose frente a los empleados como si estuviera dando una lección. «Esto es lo que pasa cuando se confía en quien no tiene nada. La gratitud no existe para ellos, solo la envidia. Que esto les sirva de ejemplo a todos. En esta casa, la traición se paga cara». Mateo mantenía la cabeza gacha, pero no por vergüenza, sino para que nadie viera el fuego que empezaba a arder en sus ojos. No era fuego de odio, sino de una determinación absoluta. Sabía algo que ellos no. Sabía que detrás de todo ese oro y de toda esa arrogancia, había una mentira tan grande que, si llegaba a salir a la luz, haría que toda esa mansión se cayera a pedazos. El niño apretó sus pequeños puños. La policía estaba en camino, y el mundo entero parecía estar en su contra. Pero él guardaba la verdad en su pecho como su único refugio, esperando el momento en que la justicia, la de verdad, decidiera aparecer. El sonido de las sirenas, a lo lejos, cortó el aire pesado de la tarde como un cuchillo afilado. En el lujoso barrio de los Valente, el ruido de una patrulla era algo inaudito, un escándalo que hacía que los vecinos se asomaran tras sus cortinas de seda. Para Mateo, ese sonido era el rugido de un monstruo que venía a devorar lo poco que le quedaba. Su buen nombre. Minutos después,
Dos oficiales de policía entraron en el gran salón. Sus pesadas botas resonaban sobre el mármol, un sonido tosco y autoritario que contrastaba con la elegancia del lugar. El sargento Mendoza, un hombre de rostro curtido y ojos que habían visto demasiada miseria, se detuvo frente a don Julián, ajustándose el cinturón con un gesto de cansancio. «Buenas tardes, señor Valente. Recibimos un reporte de intento de robo», dijo el oficial, desviando la mirada hacia el pequeño Mateo, que seguía sentado en el taburete, rodeado por la mirada de odio de doña Beatriz. «No fue solo un intento, oficial», intervino Beatriz, adelantándose con el veneno chorreando en sus palabras. «Este muchacho fue sorprendido dentro de la oficina de mi esposo, con la caja fuerte abierta. Su tía lo trajo para ayudar con la limpieza, pero está claro que lo que trajo fue a un criminal en potencia». El sargento Mendoza suspiró y se acercó al niño. Mateo lo miró desde abajo, con los ojos enrojecidos pero sin soltar una sola lágrima. Había algo en la postura del muchacho, una dignidad silenciosa, que hizo que el oficial dudara por una milésima de segundo. Pero las apariencias en ese mundo pesan más que la realidad. Un niño con ropa remendada en una oficina con lingotes de oro solo podía significar una cosa para la ley. «A ver, muchacho, levántate», ordenó Mendoza. Sus manos, grandes y ásperas, comenzaron a registrar a Mateo con una brusquedad que hizo que la tía Elena sollozara desde un rincón. El oficial revisó los bolsillos del pantalón gastado del niño, palpó sus costados y hasta lo obligó a quitarse las zapatillas viejas. De los bolsillos solo salieron un trozo de cuerda, una canica de vidrio y un pañuelo sucio que pertenecía a su madre. Nada más. Ni un billete, ni una joya, ni un gramo de oro. El silencio que siguió fue asfixiante. Beatriz, desesperada por confirmar su prejuicio, señaló con el dedo. «Debe haberlo escondido, o se lo dio a la tía. Registren a la mujer también», gritó, perdiendo por un momento su compostura de gran dama. Registraron a Elena, revisaron los cubos de limpieza, las mopas y hasta el interior de los jarrones chinos que adornaban el pasillo. No encontraron rastro del dinero. Don Julián permanecía en un rincón, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. El sargento volvió a mirar a Mateo, esta vez con una expresión de confusión. «Señor Valente, aquí no hay nada», informó el oficial. «El niño no tiene el dinero, ni hay rastro de que haya salido de la habitación». «Pero falta algo», exclamó Beatriz, girándose hacia su esposo. «Julián, diles, dijiste que cuando entraste, él estaba cerca de lo más valioso. Diles qué es lo que falta». Don Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. El niño sintió un escalofrío. En ese cruce de miradas hubo un mensaje mudo. Mateo sabía lo que faltaba. Sabía que aquel paquete envuelto en la manta azul, ese objeto que no brillaba como el oro, pero que contenía una verdad explosiva, ya no estaba en la caja fuerte. Lo había tomado en un impulso de protección cuando escuchó los pasos de Beatriz acercándose, antes de que don Julián lo atrapara. Lo había escondido en un lugar que nadie imaginaría. «Lo que falta», comenzó Julián con la voz quebrada, «no es dinero, oficial. Es un objeto personal, un documento y un recuerdo de valor incalculable para mi familia». «¿Lo ves?», triunfó Beatriz. «Se ha robado lo más importante. Oficial, lléveselo. Si no quiere hablar aquí, hablará en la comisaría. A estos niños hay que darles un escarmiento desde temprano para que entiendan que con los poderosos no se juega». El sargento Mendoza sacó las esposas de su cinturón. El metal brilló bajo las lámparas de cristal. Cuando el primer clic resonó en la muñeca delgada de Mateo, la tía Elena lanzó un grito de dolor puro, rompiendo el protocolo y abrazándose a las piernas del oficial. Mateo no se resistió. Dejó que el frío del acero rodeara sus manos. Mientras lo conducían hacia la salida, pasando frente a la fila de empleados que lo miraban con una mezcla de lástima y juicio, el niño mantuvo la cabeza en alto. Caminaba hacia la patrulla, hacia un futuro oscuro y una celda fría, pero en su mente repetía las palabras que había leído en aquella nota amarillenta dentro del paquete. La injusticia se estaba cometiendo, sí,
Pero Mateo se dio cuenta de que el verdadero prisionero no era él, sino don Julián, que vivía encadenado a una mentira en una mansión que ahora le parecía más una tumba que un hogar. El oficial cerró la puerta de la patrulla con un golpe seco, y a través del vidrio empañado, Mateo vio cómo doña Beatriz sonreía victoriosa, sin saber que el niño que acababa de enviar a la cárcel llevaba consigo la llave que podía destruir todo su mundo de privilegios. El juicio de las apariencias había terminado, pero la verdadera batalla por la verdad acababa de comenzar. El motor de la patrulla rugía con una vibración que Mateo sentía hasta en los huesos, pero el estruendo más fuerte era el que golpeaba dentro de su pecho. A través del cristal empañado por la lluvia que empezaba a caer, el niño veía cómo la imponente fachada de la mansión se alejaba, convirtiéndose en una sombra borrosa. Las esposas le apretaban las muñecas, un recordatorio frío y metálico de que, para el mundo, él ya no era Mateo, el niño que ayudaba a su tía, sino simplemente un delincuente más atrapado en la red de la ambición. El sargento Mendoza, al volante, mantenía la vista en el camino, pero su silencio no era de desprecio, sino de una duda que lo carcomía. Mateo cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados volvió a ver aquel paquete. Sus dedos aún guardaban la memoria táctil de la manta de lana azul. No era solo un objeto viejo, era un fragmento de una vida que don Julián había intentado congelar en el tiempo. Mientras estaba solo en la oficina, antes de que el millonario entrara, Mateo había cometido el pecado de la curiosidad, pero no para robar, sino para entender. Había desplegado un poco la manta, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una carta amarillenta, con los bordes quemados por los años, y una fotografía de una mujer joven, de ojos dulces y sonrisa cansada, sosteniendo a un bebé. Julián, nuestro hijo vive. No dejes que el orgullo te arrebate lo único puro que nos queda, decía la primera línea de la carta, escrita con una caligrafía que se tambaleaba entre la esperanza y la agonía. La fecha marcaba hace 30 años. Mateo, a pesar de su corta edad, entendió el peso de esas palabras. Aquel zapatito de bebé no era un adorno. Era la prueba de un heredero, de un hijo que don Julián había tenido con una mujer humilde. Una mujer que seguramente no encajaba en los planos de cristal y acero de la familia Valente. En ese momento de reflexión, sentado en el asiento trasero de la patrulla, Mateo comprendió la verdadera razón de la furia de doña Beatriz. Ella no estaba protegiendo el oro de su marido. Ella estaba cazando aquel paquete. El niño recordó la mirada de la mujer mientras lo humillaba en el salón. No era la mirada de una víctima de robo, era la mirada de alguien que teme ser descubierto. Mateo se dio cuenta de que Beatriz sabía de la existencia de ese hijo perdido y que llevaba décadas intentando borrar cualquier rastro de él para asegurar que la fortuna y el apellido permanecieran bajo su control absoluto. El verdadero ladrón no era el niño hambriento, sino la mujer de los brazaletes de oro que habitaba en el corazón de la mansión. «Muchacho», dijo de pronto el sargento Mendoza, rompiendo el silencio, «he visto a muchos ladrones en mi vida. Los he visto llorar, los he visto pedir perdón, y los he visto reírse de sus víctimas. Pero tú tienes una mirada que no encaja con este coche. Si tienes algo que decir, dilo ahora, antes de que lleguemos a la central y el proceso sea irreversible». Mateo apretó los labios. El paquete estaba a salvo, escondido en un lugar donde solo alguien con manos pequeñas y un corazón limpio podría encontrarlo. Sabía que si hablaba ahora, si revelaba el secreto de don Julián frente al oficial, estaría traicionando la poca confianza que el millonario, en el fondo de su alma atormentada, aún conservaba. Mateo sentía que ese secreto no le pertenecía a la policía, ni a la ley de los hombres. Le pertenecía a un padre que había vivido una mentira y a un hijo que no sabía quién era. La frente en alto, Mateo. Volvió a susurrar la voz de su madre en su mente. Ser honrado no solo significaba no robar, significaba también ser leal a la verdad, incluso cuando esa verdad te pusiera en peligro. El niño miró al sargento por el espejo retrovisor y con una madurez que le robó años a su infancia respondió: «Oficial, a veces las personas guardan cosas en cajas fuertes porque tienen miedo de que el amor les duela otra vez. Yo no robé nada. Yo solo quería salvar algo que el fuego de esa señora quería quemar.
El sargento Mendoza frunció el ceño, sin entender del todo, pero sintiendo un escalofrío en la nuca. Mientras la patrulla se detenía en un semáforo rojo, Mateo miró hacia atrás una última vez. Allá, en la colina, las luces de la mansión brillaban como estrellas distantes, pero él sabía que dentro de esas paredes, la oscuridad era total. Don Julián creía haber perdido un tesoro, pero lo que realmente estaba perdiendo era su última oportunidad de redención. Y Mateo, el niño acusado de ladrón, era el único que llevaba la luz necesaria para abrir los ojos de aquel hombre ciego de poder. El camino hacia la resolución estaba lleno de espinas, pero el pequeño sabía que el oro puede comprar jueces y abogados, pero nunca podrá comprar la paz de una conciencia que sabe que hizo lo correcto. La patrulla no llegó a salir de los límites de la propiedad. Justo antes de cruzar el gran portón de hierro, un rugido de motor y el chirrido de unos neumáticos sobre la grava mojada obligaron al sargento Mendoza a frenar en seco. Por el espejo retrovisor, Mateo vio cómo el lujoso coche deportivo de don Julián se detenía cruzado en el camino, bloqueándoles el paso. El millonario bajó del vehículo sin paraguas, dejando que la lluvia empapara su traje de seda de miles de dólares, pero no parecía importarle. Su rostro no era el de un hombre furioso, sino el de un hombre que acababa de ver un fantasma. El sargento Mendoza bajó la ventanilla, confundido. ¿Algún problema, señor Valente? Ya nos llevamos al muchacho para el interrogatorio. Julián no respondió al oficial. Sus ojos buscaban desesperadamente a Mateo a través del cristal trasero. El millonario se acercó a la puerta de la patrulla y la abrió con un tirón violento. El aire frío y la lluvia entraron en el habitáculo, haciendo que el niño se encogiera. «Baja del coche», ordenó Julián, con una voz que temblaba de una forma que el sargento nunca había escuchado. «Señor, el protocolo exige que vayamos a la comisaría», intentó intervenir Mendoza, pero Julián lo cortó con un gesto seco de la mano. «He dicho que lo bajen. Es mi propiedad y yo retiro los cargos. Ahora mismo». Mateo bajó con cuidado, sus manos aún unidas por el acero de las esposas. Se quedó allí, bajo la tormenta, frente al hombre que lo tenía todo. Don Julián se arrodilló sobre la grava, quedando a la altura del niño, ignorando el barro que manchaba sus pantalones. Fue un momento que pareció congelar el tiempo. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque a veces la vida nos pone frente a la verdad y nos obliga a decidir entre el orgullo o el corazón. El niño miró fijamente al magnate. Sabía que doña Beatriz observaba desde el balcón de la mansión, como una sombra maligna esperando que el niño desapareciera para siempre. Mateo se acercó un poco más a don Julián y con un susurro que apenas compitió con el ruido de la lluvia, pronunció las palabras que cambiaron todo. «La manta azul no era basura, señor», susurró Mateo. En la carta decía que Isabel lo perdonó antes de morir, y que el pequeño Gabriel, el niño que aparece en la foto, él todavía lo está esperando. Don Julián se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. El nombre de Isabel, la mujer que amó en su juventud, y que su propia familia le obligó a abandonar por no ser de su clase social, resonó en sus oídos después de 3 décadas de silencio. La mención de Gabriel, el hijo cuya existencia sospechaba, pero que Beatriz le había jurado que nunca nació, fue el golpe final a su muro de frialdad. El millonario sollozó, un sonido desgarrador que dejó al sargento Mendoza y al otro oficial en un silencio absoluto. La policía, acostumbrada a gritos y violencia, no sabía cómo reaccionar ante la vulnerabilidad desnuda del hombre más poderoso de la ciudad. «¿Dónde está?», preguntó Julián, con las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. «¿Dónde está el paquete, Mateo?» «No lo robé, señor», repitió el niño con firmeza. «Lo escondí debajo de la casita del perro, en el jardín trasero. Sabía que si la señora Beatriz lo encontraba, lo quemaría como hizo con las otras fotos que vi en la chimenea esta mañana. Yo solo quería que usted pudiera ver a su hijo». Julián cerró los ojos y apoyó su frente contra el hombro del niño. En ese instante, las jerarquías desaparecieron. No había un millonario y un ayudante de limpieza. Solo había un hombre roto y un niño con un alma tan pura que había sido capaz de ver el dolor oculto tras los lingotes de oro.
Julián estiró la mano hacia el sargento, exigiendo la llave de las esposas sin decir una palabra. Cuando el metal se soltó de las muñecas de Mateo, el niño no salió corriendo. Se quedó allí, permitiendo que el hombre buscara consuelo en su pequeña e inquebrantable honestidad. El silencio de la policía era el silencio del respeto. Comprendieron que lo que estaban presenciando no era un crimen, sino el inicio de una redención. Don Julián se puso de pie, tomó a Mateo de la mano y lo guió de vuelta hacia la mansión. Ya no caminaba como un dueño que regresa a su trono, sino como alguien que vuelve a casa después de haber estado perdido en un desierto de dinero y soledad durante 30 años. La verdad había sido susurrada, y ahora, nada en ese palacio de cristal volvería a ser igual. El susurro del niño había detenido el tiempo, pero también había puesto en marcha los engranajes de una justicia que el dinero nunca pudo comprar. Cuando don Julián cruzó de nuevo el umbral de la mansión, ya no era el hombre de mármol que había salido minutos antes. Entró sosteniendo la mano de Mateo, cuyas ropas chorreaban agua sobre el impecable suelo. Pero a Julián no parecía importarle que el barro manchara sus alfombras persas. En el gran salón, doña Beatriz esperaba con una copa de cristal en la mano y una sonrisa de triunfo que se desvaneció en un instante, transformándose en una mueca de incredulidad al ver que el niño no solo estaba libre, sino que caminaba junto a su esposo como un igual. Los policías seguían detrás, con el sargento Mendoza observando la escena con una atención renovada, sabiendo que el verdadero drama no estaba en las leyes, sino en los corazones heridos de aquella familia. «¿Qué significa esto, Julián?», preguntó Beatriz, y su voz, antes tan segura, ahora vibraba con una nota de ansiedad que no pudo ocultar. «¿Por qué traes de nuevo a ese delincuente a nuestra casa? Los oficiales deberían estar llevándoselo a la jefatura». Julián se detuvo en el centro del salón. Se tomó un momento para mirar a su alrededor, viendo las estatuas, las pinturas caras y el lujo que lo rodeaba, y por primera vez en años, todo aquello le pareció un decorado de cartón. Luego, fijó su vista en su esposa. «Los oficiales se van, Beatriz», dijo él con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Sargento, gracias por su servicio. No hubo robo. Hubo una confusión de mi parte y un acto de valentía por parte de este niño que ninguno de nosotros supo apreciar». Beatriz dejó caer su copa. El cristal estalló contra el suelo, esparciendo esquirlas y vino tinto como si fuera sangre sobre el mármol blanco. Los empleados que seguían observando desde las sombras del pasillo contuvieron el aliento. Nadie en 30 años había desafiado la voluntad de la señora de la casa de esa manera. «¡Estás loco!», chilló ella, acercándose a Julián con los ojos inyectados en rabia. «Ese mocoso abrió tu caja fuerte. Él vio cosas que no debía. Tiene que pagar». «Él no entró para robar dinero, Beatriz. Entró porque la puerta estaba abierta por un descuido mío, sí. Pero lo que hizo después fue para salvarme a mí de tu propia malicia». La voz de Julián se volvió más dura. «Mateo escondió el paquete de la manta azul porque te vio esta mañana quemando papeles en la chimenea. Él vio tus ojos, Beatriz. Vio la intención que tenías de borrar el último rastro de Isabel y de mi hijo». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La mención del nombre Isabel fue como una bomba que destruyó los cimientos de la mansión. Beatriz retrocedió. Su rostro palideció bajo el maquillaje, y por un segundo, la máscara de gran dama se desmoronó, dejando ver a una mujer consumida por el miedo y el resentimiento. Ella había pasado décadas construyendo una muralla de mentiras, asegurándose de que Julián creyera que su pasado había muerto, que aquel hijo que tuvo con la humilde costurera nunca había sobrevivido. Pero Mateo, un niño que no tenía nada, había sido el encargado de derribar esa muralla con un solo gesto de integridad. Mateo dio un paso al frente. Sus ojos, todavía húmedos, no tenían rastro de odio hacia la mujer que lo había humillado. Solo había una profunda tristeza. «Usted dijo que yo era una rata, señora», dijo Mateo suavemente. «Pero mi mamá siempre decía que las ratas son las que se esconden en la oscuridad para destruir lo que otros aman. Yo solo quería que el señor Julián supiera que no está solo en el mundo, que su hijo, Gabriel, está vivo y que él lo ha estado buscando sin saberlo». El sargento Mendoza y su compañero, que habían escuchado todo,
intercambiaron una mirada de asombro. Habían entrado buscando a un ladrón de joyas y se encontraban frente a un drama humano de proporciones épicas. El silencio de la policía, ese silencio que pesaba en el aire, era el reconocimiento de que la justicia acababa de dar un giro inesperado. No hacían falta esposas ni celdas. La verdad estaba dictando su propia sentencia. Julián miró a los oficiales y asintió. Mendoza, con un respeto que rara vez mostraba hacia los hombres poderosos, se llevó la mano a la gorra, hizo un saludo silencioso y salió de la mansión con sus hombres, cerrando las pesadas puertas tras de sí. En el salón solo quedaron los Valente, Mateo y la verdad desnuda. Beatriz intentó hablar, intentó formular una nueva mentira, pero las palabras se le murieron en la garganta al ver la mirada de absoluto desprecio y decepción de su marido. La máscara había caído. La reina de la mansión se había quedado sin trono, y el niño que entró a limpiar ahora era el único que podía guiar a don Julián hacia la luz que tanto necesitaba. ¿Te imaginas lo que sintió Mateo al ver cómo su verdad derrotaba a todo ese poder? A veces, lo único que necesitamos es un poco de coraje para hacer lo correcto. Me encantaría que me dijeras en los comentarios qué habrías hecho tú si descubrieras un secreto así. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo cómo termina esta increíble historia de justicia y perdón. Lo que está por venir te aseguro que te dejará sin aliento. La pesada puerta de roble de la oficina se cerró, dejando fuera el murmullo de los criados y el eco de los gritos de Beatriz. En el interior, el silencio era distinto. Ya no era un silencio de opulencia y secretos, sino un silencio cargado de una verdad que quemaba el aire. Don Julián, el hombre que podía comprar edificios enteros con un chasquido de dedos, caminaba con pasos errantes hacia su escritorio. En sus manos, protegidas del frío de la noche, llevaba el pequeño paquete que Mateo acababa de recuperar de debajo de la casita del perro. Estaba húmedo, manchado de tierra y lluvia, pero para Julián, aquel bulto de tela vieja valía en ese momento más que todas las acciones de su empresa. Se sentó en su silla de cuero, pero no con la arrogancia de un jefe, sino con la pesadez de un anciano que acaba de darse cuenta de que ha pasado 30 años viviendo en una mentira. Con dedos temblorosos, comenzó a desenvolver la manta azul. Mateo se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal. No se sentía como un extraño, sino como el guardián de un momento sagrado. Cuando el zapatito de lana amarillenta cayó sobre el escritorio de ébano, un sollozo seco escapó de la garganta de don Julián. Era un objeto tan pequeño, tan frágil, que parecía imposible que hubiera sobrevivido a 3 décadas de olvido. Julián lo tomó entre sus manos y lo acercó a su rostro, cerrando los ojos. El cuero del escritorio, el terciopelo de las cortinas, todo ese lujo palidecía ante el tacto de aquella lana áspera que alguna vez debió calentar los pies de su hijo. Ella me amaba, Mateo, susurró Julián, con la voz rota por las lágrimas que finalmente empezaban a correr libremente sobre sus mejillas. Isabel me amaba de verdad, y yo dejé que me convencieran de que solo buscaba mi apellido. Beatriz me traía pruebas falsas, cartas que Isabel nunca escribió, fotos que me hacían creer que ella ya estaba con otro. Me hicieron creer que mi hijo no existía, que había sido una invención para sacarme dinero. Mateo se acercó lentamente. Ver a un hombre tan poderoso desmoronarse de esa manera le recordaba a la fragilidad de su propia tía cuando las deudas apretaban. La pobreza y la riqueza, al final del día, lloraban con el mismo sonido. En la nota que estaba dentro de la carpeta, señor, dijo Mateo con suavidad. Decía que ella nunca guardó rencor. Decía que el niño, Gabriel, creció escuchando historias sobre un padre que era como un caballero de los cuentos. Ella nunca le dijo que usted los había dejado. Ella le dijo que usted estaba lejos, construyendo un mundo mejor para todos. Julián levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y llenos de una chispa de esperanza que luchaba por no apagarse. ¿Cómo puede ser tan bueno, muchacho?, preguntó el millonario mirando a Mateo. Te humillé. Permití que te pusieran esposas, dejé que mi esposa te llamara delincuente. Y aún así, aquí estás, devolviéndome la vida. ¿Por qué no te llevaste el oro?
Había lingotes allí que podrían haberte hecho rico para siempre. Mateo esbozó una sonrisa triste, una que cargaba con la sabiduría de su madre. El oro no puede darme un beso antes de dormir, señor. Ni puede decirme que está orgulloso de mí. Mi mamá murió con las manos vacías de dinero, pero con el corazón lleno de paz porque nunca le debió nada a nadie. Yo solo quería que usted tuviera esa misma paz, porque cuando lo vi mirar ese zapatito por primera vez, me di cuenta de que usted estaba más solo que yo en mi callejón. Julián bajó la cabeza, avergonzado. La lección de moral que ese niño le estaba dando era más valiosa que cualquier máster en finanzas. Extendió la mano y tomó la fotografía que venía en el paquete. Era un niño de unos 6 o 7 años, con los mismos ojos claros de Julián y la sonrisa dulce de Isabel. Gabriel, su hijo, el heredero de su sangre, que seguramente ahora era un hombre, un desconocido que caminaba por algún lugar del mundo sin saber que su padre lo lloraba sobre una mesa de ébano. «Tengo que encontrarlo, Mateo», dijo Julián, poniéndose de pie con una determinación renovada. «No me importa si tengo que gastar hasta el último centavo de mi fortuna. Tengo que pedirle perdón. Y tengo que empezar por pedirte perdón a ti y a tu tía». En ese momento, el millonario se levantó, y haciendo algo que nadie en aquella casa habría imaginado jamás, rodeó el escritorio y abrazó al pequeño Mateo. Fue un abrazo largo, donde las lágrimas de ambos se mezclaron, sellando un pacto de lealtad que iba mucho más allá de un contrato de trabajo. El terciopelo de la oficina fue testigo de cómo la humanidad regresaba a un corazón que se había vuelto de piedra, y cómo un niño humilde, con su sencillez, acababa de salvar a un gigante de su propia miseria espiritual. La búsqueda apenas comenzaba, pero la redención ya había echado raíces en esa habitación. A la mañana siguiente, el sol salió con una claridad que parecía limpiar las heridas de la noche anterior. Los rayos de luz entraban por los grandes ventanales de la mansión, pero el ambiente ya no se sentía frío ni opresivo. En el centro del salón principal, don Julián Valente esperaba de pie, con una serenidad que nacía de la resolución. A su lado, Mateo y la tía Elena, vestida con su mejor ropa humilde, observaban cómo 2 mozos de mudanza bajaban las maletas de doña Beatriz por la gran escalera de mármol. Beatriz bajó los escalones con la cabeza en alto, intentando mantener una dignidad que ya se le había escapado entre los dedos. Sus ojos, llenos de un rencor amargo, evitaron encontrarse con los de Mateo. Al llegar frente a su esposo, intentó un último ruego, una última mentira que salvara su posición. «Julián, esto es una locura. Me estás echando por la palabra de un niño de la calle. Después de tantos años», comenzó ella, pero Julián levantó una mano, deteniéndola en seco. «No te vas por la palabra de Mateo, Beatriz. Te vas porque he pasado toda la noche leyendo los documentos que intentaste quemar. He visto los recibos de los pagos que le hiciste al hospital para que me dijeran que mi hijo había muerto. He visto las cartas de Isabel que nunca me entregaste. Te vas porque tu ambición no tiene límites, pero mi paciencia sí. El divorcio será rápido y te llevará solo lo que te pertenece legalmente, que es mucho menos de lo que vale la paz que le robaste a mi vida». Sin decir una palabra más, Julián le dio la espalda. Beatriz salió de la mansión, y mientras el portón de hierro se cerraba tras ella, un suspiro de alivio pareció recorrer cada rincón de la casa. Fue entonces cuando Julián se giró hacia Elena y Mateo. «Elena, quiero pedirte perdón formalmente frente a todos los que ayer te vieron humillada. No solo recuperas tu empleo, sino que a partir de hoy serás la encargada de administrar este hogar. Y tú, Mateo». Julián puso una mano sobre el hombro del niño. «Tú me has dado la lección más grande de mi vida. Me mostraste que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en la verdad que uno es capaz de defender». Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Julián había pasado la madrugada moviendo sus influencias y contactos. Gracias a la información de la carpeta que Mateo salvó, sus investigadores habían localizado a Gabriel. Lo que nadie esperaba era la identidad del joven. Un coche blanco se detuvo frente a la mansión, y de él bajó un hombre de unos 30 años, con una bata de médico colgada en el asiento trasero y una mirada que era el vivo retrato de la mujer de la fotografía. Cuando el joven entró al salón, Mateo soltó un grito de asombro. Era el doctor Gabriel,
El mismo médico voluntario que había atendido a su madre en la clínica comunitaria durante sus últimos días. El hombre que le había regalado sus primeras zapatillas nuevas y que siempre tenía una palabra de aliento para los más pobres del barrio. «¿Doctor Gabriel?», exclamó Mateo, corriendo hacia él. El joven médico abrazó al niño y luego miró a don Julián. El silencio que se produjo fue el clímax de 30 años de espera. Julián caminó hacia él con pasos inciertos, con el zapatito de lana todavía en el bolsillo de su saco. «Hijo», susurró Julián, y por primera vez el nombre no fue una herida, sino un puente. Gabriel lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. «Mi madre siempre me dijo que eras un hombre perdido en tu propio castillo, pero que algún día el destino nos daría una oportunidad. No vengo por tu dinero, Julián. Vengo porque un niño me llamó anoche y me dijo que habías encontrado el camino de vuelta a casa». Julián lloró, pero esta vez eran lágrimas de una alegría que desbordaba el alma. La justicia poética se había cumplido de la forma más hermosa. El hijo que el millonario creía perdido se había dedicado a sanar a los humildes, a los mismos que Julián había despreciado durante tanto tiempo. El destino había usado al niño más pobre para unir al padre más rico con el hijo más noble. En ese salón, el oro de la caja fuerte ya no importaba. Lo que brillaba era la luz del perdón y el inicio de una nueva vida, donde Mateo y su tía ya no serían servidumbre, sino parte de una familia que entendió, por fin, que el honor es el único tesoro que no se puede robar. Han pasado varios meses desde aquella tarde de tormenta en la que el destino de la familia Valente cambió para siempre, y hoy, el aire que se respira en esta mansión es completamente distinto. Ya no hay ese silencio sepulcral que parecía esconder secretos en cada esquina. Ahora, las ventanas están abiertas de par en par, dejando que el sol ilumine cada rincón del mármol, que Mateo una vez limpió con temor. El niño que entró aquí con las manos vacías y el corazón lleno de promesas, hoy camina por estos mismos pasillos con una mochila al hombro y una sonrisa que ilumina la casa. Don Julián cumplió su palabra. Mateo asiste a uno de los mejores colegios de la ciudad, y su tía Elena ya no es una empleada, sino la mujer de confianza que administra el hogar con la dignidad que siempre la caracterizó. Pero el cambio más profundo no se ve en los lujos, sino en el corazón de don Julián. El hombre que antes solo confiaba en el peso del oro, ahora pasa sus tardes en el jardín junto a su hijo Gabriel. Juntos han transformado parte de la fortuna familiar en una fundación que ayuda a niños en situaciones vulnerables, asegurándose de que ningún pequeño tenga que elegir entre su honradez y su pan. Don Julián comprendió que la caja fuerte de su oficina, esa que antes guardaba lingotes fríos, ahora guarda algo mucho más valioso: la fotografía de Isabel, el zapatito de lana y una foto nueva donde aparecen él, Gabriel y Mateo, abrazados como la familia que la vida, en su infinita sabiduría, decidió reconstruir. Mateo a veces se detiene frente a aquella oficina y recuerda el frío de las esposas en sus muñecas. No lo hace con rencor, sino como un recordatorio de que la verdad tiene un precio que vale la pena pagar. Él sabe que, si se hubiera llevado una sola moneda de oro, hoy seguiría siendo pobre de espíritu. Al elegir proteger el secreto de aquel hombre que lo humillaba, Mateo no solo salvó a don Julián, sino que salvó su propio futuro, demostrando que la integridad es la única llave capaz de abrir las puertas más pesadas del mundo. La vida nos enseña a menudo que las apariencias son solo cáscaras vacías. Juzgamos por la ropa, por el origen o por la cuenta bancaria, olvidando que debajo de los harapos puede latir el corazón más noble, y debajo de la seda puede esconderse el alma más solitaria. Esta historia es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de un acto de bondad desinteresada. Mateo no tenía nada, y aún así, fue el único capaz de darle a un millonario lo que todo su dinero no pudo comprar: la paz y el reencuentro con su propia sangre. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar sobre el valor de la honestidad, te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y cuando termine este video,
te pido que te quedes con nosotros para ver la próxima historia, porque también está llena de sorpresas, emociones y lecciones que te tocarán el alma. Recuerda siempre que, al final del camino, no nos llevamos lo que acumulamos en las manos, sino lo que entregamos con el corazón. Gracias por acompañarnos una vez más, y que la luz de la verdad guíe siempre cada uno de tus pasos.